Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. ¿Qué pasó en Chile? Para los latinoamericanos se ha tenido desde hace varios años el imaginario que la economía chilena es rica y pujante. Prueba de ello es la curva ascendente en sus indicadores macroeconómicos de los últimos 30 años, que superan con creces el promedio de los otros países que somos vecinos en la región. Un fenómeno al que se le llamó el milagro de Chile, pues luego de haber padecido un colapso económico en 1973 y una hiperinflación de 745% en 1974, los chilenos salieron de la crisis aplicando un modelo neoliberal que se impuso desde la dictadura de Augusto Pinochet en sustitución del modelo socialista de Salvador Allende. El Estado dejó de controlar la economía, se llamó a la inversión extranjera y comenzó una avalancha de privatización de servicios. Ahora, una semana antes del comienzo de las protestas por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro, Sebastián Piñera llamó a su país como un oasis en Latinoamérica. Pero de golpe comenzó a revelarse el hartazgo de la gente por la profunda desigualdad, porque dicen que la vida es muy cara incluso en servicios como la salud, la educación, la electricidad o las pensiones. ¿Es Chile un verdadero oasis? Para explicar este tema, saludo a mi invitado. Él es Sergio Iván Estrada Arellán, historiador académico de la Universidad Mayor de Chile. Un gusto que esté con nosotros, profesor. Hola, un gusto. Gracias por invitarme. Mire, en la dictadura militar de Pinochet salieron a flote un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys y a partir de entonces comenzó a transformarse la economía chilena. ¿Cómo sucedió esto? Bien, lo que pasa con los Chicago Boys y la posibilidad que tienen durante la dictadura de Pinochet de aplicar un modelo neoliberal es que se establecen las condiciones de alguna u otra forma óptimas para poder desarrollar un modelo que tiene un costo social tan alto. En 1973, con un golpe de Estado, con un proceso de shock y de trauma significativo también sobre la sociedad chilena, que además también cobra muchas víctimas, hay una gran cantidad de muertos, se posibilita el espacio en el que se pueden aplicar estas medidas porque finalmente el costo social no va a tener ningún tipo de reacción. Bueno, se produce una profunda crisis económica en Chile, el neoliberalismo entra nuevamente a ser puesto en duda. Sin embargo, se vuelve a remeter con la privatización no solamente de ámbitos centrales de la economía, sino que también Sí. de lo que consideramos derechos como educación, como salud y previsión sobre todo. Profesor, pero mire, 1990 se acaba la dictadura de Augusto Pinochet y hay un retorno de la democracia. ¿Por qué a partir de entonces gobiernos tanto de derecha o de izquierda que se fueron alternando le siguieron apostando a este modelo económico neoliberal? Porque finalmente debemos de entender que la transición política hacia la democracia no es una transición propiamente tal, en el sentido de que lo que se produce con Pinochet es más bien una negociación. El sistema se mantiene, la constitución que establecía legalmente al neoliberalismo a través del establecimiento de un Estado subsidiario se mantiene, y también con ello grupos económicos que justamente lograron alcanzar la cima durante la dictadura de Pinochet y que tienen mucha injerencia dentro de la clase política chilena que es la que gobierna durante el periodo. Entonces, trae beneficio a los grupos políticos y Sí. también a los grupos empresariales. Claro, profesor, pero mire, arranca el nuevo milenio y en el año 2006 y en el año 2011 ahí ocurren dos grandes movilizaciones estudiantiles, se conocieron como la Revolución de los Pingüinos y exigen que bajen los precios de la educación. Esto era un antecedente de lo que está pasando hoy en día. Sí, de hecho yo mismo soy parte de esa generación que participé en la Revolución Pingüina y también en el movimiento estudiantil. Estamos hablando fundamentalmente de una nueva generación que nace y crece sin la dictadura de Pinochet encima de ellos y por lo tanto lo que ocurre con los movimientos estudiantiles es que se transforman en la reactivación de una protesta ya no contra Pinochet o para sacar a Pinochet, sino que más bien contra el modelo de Pinochet y lo que significa la búsqueda de una educación gratuita y de calidad, que finalmente es una de las consecuencias más negativas que ha tenido el modelo neoliberal en Chile. Entonces, claro que es un antecedente, porque finalmente a esa generación, que es la que abre la puerta a la posibilidad de discutir y de romper,
el sistema, viene una nueva generación que es mucho más valiente, que también nace sin Pinochet. Pinochet ya está muerto para la época y que claramente también está mucho más dispuesta a enfrentarse. Profesor, rapidísimo, ¿alcanzan los chilenos a vivir más de la mitad del pueblo chileno con $600 al mes? No, desde ningún punto de vista. Con los derechos básicos privatizados, la mayor parte de la población no la alcanza para vivir. Solamente gastan en salud o educación. Sí. Para tener una salud y educación de calidad se va mucho más de la mitad de lo que ganan los chilenos. Perfecto, profesor Sergio Estrada, historiador de la Universidad Mayor de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes. A ustedes, gracias por acompañarme en este viaje por la historia del modelo económico chileno de los últimos 30 años. Esta y otras crónicas las pueden encontrar en nuestro sitio web, france24.com. Muchas gracias.